se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Hermanos, vamos a iniciar entonces a la temática de esta hora que le hemos titulado La voz y la respiración. Hemos visto en temas anteriores de la relación que tiene o la influencia que tiene la respiración profunda. Hermanos, para que nosotros podamos tener una salud adecuada necesitamos tener una respiración también profunda. Debemos también tener una buena ventilación, también tenemos que evitar vestimentas que estén comprimiendo nuestro cuerpo y la postura corporal. Para poder tener, hermanos, una respiración adecuada, entonces tienen que estar involucrados todos estos factores que acabamos de mencionar. A veces cuando enfocamos sobre el aire puro, solamente podemos decir, bueno, salir al aire libre, estar en medio de la naturaleza, y ya cumplimos con el aire puro. Sin embargo, hemos visto que hay factores que están implícitos dentro de esa buena respiración. Para la temática que compete en esta hora, vamos a ir a las Sagradas Escrituras en el libro de Job, en el capítulo 27 y versículo 3. Este es nuestro versículo texto para estudiar esta temática. Dice el libro de Job que todo el tiempo que mi alma está en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. En textos que hemos visto en temáticas pasadas, como es el libro de Job, capítulo 33, versículo 4, hablando de lo que dice este texto, que el hálito de Dios está en mis narices. Ahora Job capítulo 33 versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Eso es lo que menciona el libro de Job en el capítulo 33 y versículo 4. Él me hizo, pero el aliento, hermanos, esa inspiración del Omnipotente es nuestra misma respiración, y por eso decimos que en Cristo nos movemos, existimos y somos. Si el aliento, si esa inspiración del Omnipotente no estuviera, hermanos, no podríamos sobrevivir. Sin embargo, ahora vamos a volver a Job 27, porque es el texto para esta hora. Job 27:3 dice que mientras ese hálito de Dios esté allí en nuestras narices, así se expresa el libro de Job, mientras esté ese aliento, hermanos, esa inspiración, esa respiración, hace una conexión aquí con lo que va a ser la temática de ahora. Mis labios, dice, no van a hablar iniquidad, ni tampoco mi lengua va a pronunciar engaño. Hermanos, ¿por qué vamos a ir al espíritu de profecía ahora? Que de paso hoy vamos a tocar mucho espíritu de profecía en esta temática. En el libro La Voz, Uso Correcto, La Voz o Educación y su Uso Correcto, en la página 17, 18 y 19, es un resumen de esas tres. El subtítulo dice que hay una bendición suprema para el bien, y se está refiriendo precisamente a esa facultad del habla, que es un talento que debiéramos cultivar de manera diligente. Ahora, las palabras que nosotros pronunciamos revelan los sentimientos del corazón. Bien interesante el pensamiento. Cualquier palabra que salga de nuestra boca
está revelando lo que hay allá en nuestra mente, en nuestro cerebro. Ya sea, sigue diciendo el texto, que los hombres hablen mucho o poco, porque habemos de todo tipo, a algunos nos gusta hablar mucho, a algunos nos gusta hablar poco, pero dice el Espíritu de Profecía, ya sea que el hombre hable mucho o poco, sus palabras expresan el carácter de sus pensamientos. Está revelando lo que él es. Así de que las palabras, de acuerdo a la pluma inspirada, dice que es el medio mediante el cual se comunica el pensamiento del corazón. Y de todos los dones que nosotros hemos recibido de Dios, ninguno puede ser una bendición mayor que este. Qué interesante, ¿verdad? No sé si habíamos meditado en eso, pero Dios lo considera, ese don del habla, como uno de los más grandes que hemos recibido de parte de Dios. ¿Por qué lo ve así de esta manera Dios? Porque dice que con la voz convencemos y persuadimos, y con nuestra voz también oramos y alabamos a Dios, y con ella hablamos a otros del amor redentor. Hermanos, por eso, si no hubiese voz, pero aquí está implícita también la respiración, no se olvide que de eso vamos a hablar hoy, y por eso es que estamos trayendo esa temática ahora precisamente. ¿Por qué Dios lo ve como un don muy grande? Dice, porque con la voz yo puedo convencer, persuadir, oro, hablo, pero también hablo del amor redentor. Cuán importante es entonces que se eduque de tal manera que sea lo más eficaz posible para el bien. La voz entonces y el habla, hermanos, es considerado como don divino. Voz y lengua son dones de Dios y si la usamos de manera correcta, va a ser un poder para Dios. Así de que dice este libro que es posible que nosotros tengamos conocimiento, pero a menos que sepamos cómo usar la voz correctamente, nuestra obra va a ser un fracaso. Qué interesante. Hermanos, tenemos mucho conocimiento, pero cuando se abre la boca y la boca no hace la pronunciación correcta, no importa cuánto conocimiento, dice, la obra que estamos haciendo va a ser un fracaso. El habla, escucha aquí, la pronunciación y la voz, cultiva estos dones, estos talentos, pero no bajo la dirección de algún famoso instructor mundano. Por eso, hermanos, interesante, acabamos de mencionar hace unos momentos que hoy vamos a hablar mucho sobre el espíritu de profecía. Porque esta temática, ya el consejo en primera instancia, dice el espíritu de profecía, que si vamos a hablar del habla, de la pronunciación, de la voz, no lo hagamos bajo la dirección de algún famoso instructor mundano, sino bajo el poder del Santo Espíritu de Dios. ¿Qué le parece? Por eso vamos a tocar mucho sobre la palabra de Dios. Pero seguramente estamos preguntando, porque día martes toca siempre una temática relacionada con la Reforma Pro Salud. ¿Por qué estamos estudiando la voz en una temática de Reforma Pro Salud? Hay un pensamiento, hermanos, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio que dice que a medida que nosotros nos estamos acercando al fin del tiempo, debemos de mejorar nuestro concepto que tenemos de la Reforma Pro Salud. Interesante pensamiento, que es que no está claro. Más de 150 años, casi 160, 69 años con el mensaje, y será que todavía no tenemos claro el concepto de lo abarcante que es la Reforma Pro Salud. ¿Por qué la voz, hermanos, aquí en una temática de Reforma Pro Salud? Ahora sí vamos a volver al libro, que de paso vamos a estar citando mucho este libro, La voz, su educación y su uso correcto. En la página 213 dice el subtítulo, el cultivo de la voz es parte de la cultura física. Y entonces el pensamiento dice, siguen en importancia a la postura correcta, la respiración y la cultura vocal. ¿Qué le parece, hermanos? Por eso hicimos una remembranza ahí de lo que hemos visto en temáticas pasadas. Hemos hablado de la ventilación, de la respiración profunda, de la vestimenta correcta, pero también hablamos sobre la postura corporal. Y el espíritu de profecía dice ahora, sigue en importancia, después de que hablamos de la postura correcta, de la postura corporal correcta, ahora dice el espíritu de profecía, sigue en importancia
la respiración y la cultura vocal. Por eso seguimos ese mismo ritmo o esos mismos pasos o procesos que indica el espíritu de profecía. Es más probable, dice aquí, que respire correctamente aquel que se mantiene erguido, y de paso revisamos ahí cómo estamos sentados, ¿verdad? Debemos de estar erguidos para poder tener una respiración profunda. Es más probable que respiremos correctamente aquella persona que se mantiene erguido cuando está sentado o de pie. Pero el maestro dice, debería inculcar en los alumnos la importancia de la respiración profunda. Ya hablamos de eso. Si no hay una postura correcta al momento de parar o sentarse, entonces tampoco hay una respiración profunda, y entonces el oxígeno no está entrando a nuestro organismo, y entonces la sangre, hermanos, no está llevando el oxígeno, y precisamente, dice el libro de Levíticos, ahí en la sangre está la vida del hombre. Ahora, dice el pensamiento, la cultura de la voz ocupa un lugar importante en la cultura física, puesto que tiende a dilatar y fortalecer los pulmones y a alejar así la enfermedad. ¿Qué le parece, hermano? ¿Usted había pensado alguna vez que la manera como nos expresamos, la manera como pronunciamos, influye en nuestra salud física? Bueno, el espíritu de profecía dice, si usted va a estudiar acerca de la voz, el uso correcto que le damos, estúdielo aquí en la cultura física. Es parte de la cultura física, por eso estamos estudiando aquí en una temática de Reforma Pro Salud, porque la cultura de la voz es importante dentro de la cultura física, porque estamos hablando de que están interviniendo nuestros pulmones, se tienen que dilatar, y de esa manera, dice el espíritu de profecía, alejamos la enfermedad. Muy interesante, hermano, cuando vamos a la pluma inspirada y vemos todo lo abarcante que es la Reforma Pro Salud. ¿Por qué es importante la voz? Hermanos, la voz es el medio que tenemos, que Dios nos ha dado para poder comunicar con la familia, con el mundo. Es el medio por el cual nuestras palabras y pensamientos se transmiten. Ya lo acabamos de ver en el espíritu de profecía. Estamos hablando de esa comunicación oral que está influenciada, definitivamente entran en juego la herencia, entra en juego el entorno respecto al idioma. Cuando hablamos de herencia estamos hablando de nuestros padres, el entorno en cuanto al idioma. También aprendemos por imitación, aprendemos escuchando lo que nuestros padres dicen para poder comunicarnos entre sí, pero también influyen los estímulos para poder desarrollar esa facultad cognitiva. La voz no solo es usada para poder comunicarnos, sino también se emplean para otros fines, como es el caso del canto, que más adelante lo vamos a ver desde luego. La respiración y la voz son dos procesos que están estrechamente relacionados, hasta el punto de que hablar de forma correcta, hermanos, va a depender en gran medida de saber respirar bien. Interesante. Así que la buena respiración va a ayudar no solo a atenuar o suprimir el nerviosismo. Por ejemplo, hermanos, en nuestro medio nos movemos mucho a nivel de liderazgo, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos y tomamos un micrófono, ya sea en un púlpito, en la iglesia o en el medio donde nos desarrollemos, siempre hay tendemos como pueblo a ejercer un liderazgo. Esa buena respiración nos va a ayudar a atenuar o suprimir el nerviosismo, ya sea en caso que estemos frente a un público. No solamente en eso, sino también nos puede permitir disciplinar la voz de manera que podamos variarla de intensidad. Estamos hablando de la respiración y su relación con la voz. No solamente la intensidad, sino la expresión, entonación, de acuerdo a las necesidades, y al mismo tiempo poder regular ritmos, pausas que son necesarios en una comunicación oral. Ahora la pregunta es, ¿nosotros será que podemos mejorar la voz para que pueda resultar eficaz? Y la respuesta desde luego es sí, hermanos, sí podemos mejorar nuestra voz. ¿Pero de qué va a depender? Bueno, depende de ese conocimiento que nosotros tengamos de la fisiología de la voz, los mecanismos de la palabra,
del ajuste que se haga de este conocimiento y desde luego algo muy importante que es el ejercicio que va a conducir a dicho resultado. Aquí hay que ejercitar. Se trata de un ejercicio vocal oral. Así que la práctica respiratoria está directamente relacionada con la educación vocal, la técnica de la palabra y el canto. Hermanos, aquí hay que trabajar la voz. Ahora, veamos qué dice el Espíritu de Profecía en relación a esto. Dice la voz, su educación hizo correcto en el capítulo 7. El título es Los estudiantes y el don del habla. Y dice así el pensamiento: la facultad del habla es un precioso talento y no debiera en ningún caso ser pervertido. La lengua, dice, es un miembro indómito, pero no tiene que ser así. Hermanos, está incontrolable la lengua, pero dice el Espíritu de Profecía, no tiene que ser así. Ese miembro, esa lengua que se usa impropiamente en el habla profana, debiera convertirse para alabar a Dios. Es decir, sí se puede, ¿verdad? Sí podemos hacer un cambio, cómo queremos utilizar. Si todos hiciéramos esfuerzos decididos, quiere decir que aquí hay que hacer una práctica, que hay que estar ejercitando eso. Si hiciéramos esfuerzos decididos para cambiar el modo de pensar, de hablar, de actuar en el círculo de familia, porque ese es nuestro primer entorno, cohibiéndose de toda palabra que no fuera bondadosa y cortés. Mire dónde está nuestra primer misión o nuestra primer tarea en el hogar. Y hablando con respeto a todos, si siempre tuvieran en mente que se están preparando aquí para llegar a ser miembros de la familia en el cielo, ahora con signos de admiración dice, ¿qué influencia reformadora saldría de cada hogar? Si se siguen las inclinaciones naturales, provocarán inconsistencias de conducta, discurso equivocado, desprecio de la palabra de Dios, lenguaje y pensamientos profanos. Eso va a ocurrir. Ahora, hermanos, sigue diciendo aquí, ahora estamos en Consejos para los Maestros, página 233. Estamos viendo algunos textos que nos impulsan o que nos instan a que nosotros vayamos teniendo una educación en nuestra manera de hablar. El debido uso de los órganos vocales beneficiará la salud física. Otra vez, hermanos, ese pensamiento. ¿Por qué estamos estudiando esto aquí? Porque dice el Espíritu de Profecía, vamos a hablar de voz, de la educación de la voz. Estúdielo aquí en la cultura física. Aquí es su área. ¿Por qué? Porque cuando usamos debidamente, dice Consejo para los Maestros, los órganos vocales, se beneficiará la salud física y acrecentará utilidad y la influencia. Al caer en malos hábitos de expresión, hermanos, aquí hay un mal hábito en la manera de hablar. Malos hábitos de expresión, algunos, dice, se vuelven lectores y oradores tediosos, pero los que son considerados como bastante inteligentes para llegar a ser obreros misioneros o hacer transacciones comerciales, deben tener suficiente inteligencia para reformar su manera de hablar. Es decir, que si no hubiese forma, hermanos, o manera de cambiar nuestra manera de hablar, entonces Dios no estaría instándonos a través de estos textos o estos pensamientos para hacer una modificación en nuestra manera o en nuestra forma de hablar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Consejos para los Maestros sigue diciendo, por un ejercicio juicioso pueden expandir el pecho, escucha aquí, y fortalecer los músculos. Entonces, la palabra de Dios mira aquí una relación, hermanos, entre nuestra manera de respirar, también tiene que ver la postura corporal, porque de otra manera no se puede expandir el pecho y fortalecer el músculo si estamos sentados de manera incorrecta. Y por lo tanto, la respiración no es correcta, la respiración no es profunda y por lo tanto mi voz también es distorsionada. Qué interesante. Prestando atención a la debida instrucción, siguiendo los principios del sano vivir, hermanos, aquí estamos hablando de principios del sano vivir, acerca de la expansión de los pulmones y el cultivo de la voz, podemos llegar a hablar en forma que se les oiga y el ejercicio necesario para estas realizaciones
prolongará la vida. Hermanos, aquí con solamente este pensamiento podríamos pasar una hora hablando. Hay una relación, hermanos, aquí está citando este texto de Consejo para los Maestros, principios del sano vivir, pero estamos hablando de los órganos vocales, de pronunciaciones correctas, de la manera como hablamos, y está hablando de principios, de seguir más bien esos principios del sano vivir, porque tiene que ver con la expansión del pulmón, cultivo de la voz, y cuando hablamos de manera correcta, dice aquí, y se hacen los ejercicios necesarios, esta actividad prolonga nuestra vida. Qué interesante. Pero vamos a adentrarnos entonces la respiración y la voz. Vamos a hablar, hermanos, cuál es el mecanismo que se sigue en cuanto a la respiración en la voz. Se sabe que no existe propiamente un mecanismo específico que sea productor de la voz. En este caso, la lengua, las cuerdas vocales, por ejemplo, aunque contribuyen a la formación de la voz, estos órganos que acabamos de mencionar, como la lengua y las cuerdas vocales, también tienen otras funciones. Por eso, hablar es únicamente una función secundaria de estos órganos. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos un programa para la educación de la voz, porque cuando una persona nace, una persona desde que es un bebecito ya sabe cómo respirar, pero sin embargo necesita aprender a hablar. Nadie nace y ya sabe hablar. Sabe respirar, pero no sabe hablar. Entonces viene un proceso. Ahora, ¿de qué manera, hermanos, se desarrolla entonces nuestra voz? Y vamos a hablarlo y vamos a resumirlo en tres partes. Consta está constituido, podemos decir, por los pulmones, que van a actuar a manera de fuelles. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Está interviniendo también la glotis, que es propiamente como un vibrador, y también entra en juego la cavidad bucal y las fosas nasales, que en realidad vendrían a ser como resonadores amplificadores. Mire qué hermoso ha diseñado Dios nuestro organismo para que nosotros podamos emitir la voz. Hablamos primeramente entonces de los fuelles, que esta parte la está cumpliendo el pulmón. Un fuelle, si usted busca en el diccionario, es un instrumento que atrapa aire del exterior y lo lanza con fuerza en una dirección. Consiste en una especie de caja con paredes plegables o flexibles que cuando se llena de aire se abre y para poder ser expulsado. Algo más o menos como un acordeón, es algo parecido, pero su figura desde luego es diferente. ¿Pero qué es lo que hace? Bueno, toma todo el aire del exterior y después lo lanza con fuerza. Estamos ejemplificando la actividad que tienen los pulmones al momento de emitir la voz. Dentro de la caja torácica se encuentran los pulmones. Unos músculos, ya hablamos de esto con anterioridad también, hacen que las costillas se puedan elevar. Recuerda, tenemos los músculos ahí que se expanden, se ensanchan cuando nosotros efectuamos una inspiración, pero cuando nosotros expiramos, las costillas otra vez vuelven a descender, se contraen, elevando el diafragma y saliendo el aire. De tal manera, escucha aquí, esta es la parte importante, que solamente durante la expiración se emite el sonido que representa la palabra a través de la voz. No es cuando adentramos el aire, sino es cuando sale el aire. Allí precisamente cuando se expira es cuando se emite el sonido que representa la palabra a través de la voz. Esa es la parte del pulmón. Y ahora hablando del vibrador o glotis, el glotis es una parte de la laringe, es un orificio que podemos ver en la parte del fondo de la garganta, en el interior de la laringe, está allá adentro, a veces lo podemos percibir nada más, y en la emisión de la voz o la fonación, la glotis se abre y se cierra periódicamente con gran rapidez. Se abre y se cierra, se abre y se cierra. Bajo esa acción contraria de los músculos que la están encerrando o que la cierran y de la presión del aire
que se aspira, que lo obliga a abrirse. Ese mismo aire que se impulsa hace que se abra y después se cierra, se abre y se cierra. Esa cantidad de aire, hermanos, es la que está produciendo vibraciones sonoras. Cuanto más separadas están las cuerdas vocales, más grave es el sonido, pero cuanto más juntas están, más agudo es el sonido, porque el aire pasa por un hueco más pequeño. Esta es la parte de la glotis que tiene la función de vibrador. Y la tercera parte, que son los resonadores amplificadores. Estamos hablando aquí de la cavidad bucal, de la fosa nasal. Hermanos, las cuerdas vocales o pliegues vocales, que creo es la manera correcta de decir, porque no son cuerdas, sino son pliegues, por sí solas no emiten ningún sonido, por lo que necesita que haya una cavidad de resonancia, de igual manera que los instrumentos de cuerda, como una guitarra, las solas cuerdas no emitirían sonido, necesitan una caja, y eso es lo que, eso prácticamente vendría a ser como el amplificador. Ese sonido que estamos hablando de los pliegues vocales es muy débil, apenas perceptible, producido en la laringe por las cuerdas vocales precisamente. Tiene que pasar por unas cámaras de aire que están situadas en la garganta y en la cabeza, que van a actuar como resonadores. Hermanos, esto es lo maravilloso de poder estudiar una temática de Reforma Pro Salud, dándole honra y gloria a nuestro Creador, porque Él es el que ha diseñado nuestro organismo de esa manera. Esa cavidad de resonancia son la parte superior de la laringe, la garganta o faringe, la boca y las fosas nasales. Todo esto actúa como un resonador, un amplificador. Dichos resonadores, por una parte, van a amplificar el sonido y también van a modificar el timbre de la voz. Algunos van a ser melodiosos, otros va a ser de manera como un chillido o semejante a un aullido. Pero eso va a depender de ahí, hermanos, de esa amplificación del sonido o de esa resonancia. Ahora, vamos a hablar un poquito del control respiratorio. Debemos mencionar que la voz del ser humano es como un instrumento de viento que requiere de aire para poder producir el sonido vocal, pero el aire solo, sin el debido control, no puede lograr los cambios de tono, los matices, el afinamiento correcto de la voz. Hermanos, por eso es considerada la voz como uno de los instrumentos más bellos. Y hay muchos instrumentos que emiten sonidos maravillosos, pero nada es comparado, hermanos, con la voz. Y recordemos que decía el Espíritu de Profecía, esto es un don de Dios. Tanto para hablar o cantar, se necesita que haya un control o técnica respiratoria. Cada tono, cada sonido necesita una presión dosificada o una presión dirigida y que esté bien controlada. Cuando no se puede controlar el aire que estamos exhalando, difícilmente vamos a poder emitir los tonos que deseamos, ya sea agudo o grave según las circunstancias. Vamos a dar un ejemplo de eso. Hay personas, hermanos, usted ha escuchado, que tienen una voz potente, pero nos podemos dar cuenta de que por mucho que esa voz sea potente, puede ser desabrida o puede herir los oídos, puede lastimar el oído. Y eso se debe que a pesar de que tiene una respiración muy amplia, pero no está controlando el aire que arroja. Hermanos, aquí hay algo bien importante, porque vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía en relación a todo esto. Es decir, hay una respiración amplia, ese no es el problema, esa persona está respirando adecuadamente, pero lo que no puede o no ha podido dominar todavía es el control del aire que está saliendo. Por ello, hermanos, es importante mantener también la salida del aire controlada y uniforme para poder sostener y conducir el sonido al exterior de acuerdo al tono y al volumen que se requiera, evitando que se oigan peor los finales de las frases y la sensación de ahogo al hablar, al leer o al cantar.
es incómodo, ¿verdad? Si nos ponemos a hablar, que de paso, de una vez digo, quizá no sea la más indicada para estar hablando de eso, estamos ahí en el cultivo de la voz, pero hermanos, si no se logra mantener este control respiratorio, entonces damos la sensación de que aquí me estoy ahogando cuando estoy hablando, o sencillamente empiezo a hablar fuerte, pero termino arrastrando las frases. Así de que para ese control respiratorio es fundamental, ahí entra en acción, hermanos, el diafragma, que en el pasado hemos hablado ya sobre el diafragma, que es el principal músculo inspirador y expirador del sistema respiratorio. Hermanos, hablar del diafragma es algo muy importante en el asunto de la respiración, pero también en el asunto de hablar, o de cantar o de leer. Ahora, el libro de educación, en el capítulo el estudio de la fisiología, dice: el estudiante de fisiología debería aprender que el objeto de su estudio no consiste en obtener un conocimiento de hechos y principios, es decir, no solamente recibamos la teoría, porque eso, dice el Espíritu de Profecía, va a dar poco beneficio. Escuchar teoría nada más da poco beneficio. Ahora, mire el importante consejo que da aquí la pluma inspirada. Puede ser, dice, que comprendamos la importancia de la ventilación, ya hablamos de eso, ¿verdad? Ya hemos comprendido, ahora comprendo que la ventilación es importante. Su pieza puede tener aire puro, dice el Espíritu de Profecía, pero a menos que llene debidamente sus pulmones, sufrirá los resultados de una respiración imperfecta. Es decir, abrí ya mi ventana, todo está bien, pero yo no he aprendido a respirar correctamente. El gran requisito en la enseñanza de estos principios es impresionar al alumno con su importancia, de modo que los ponga escrupulosamente en práctica. Por eso dice la palabra inspirada por Dios que no solamente es una cuestión de teoría, hay que ponerlo en práctica. Vamos a hablar, antes de finalizar, con las cualidades de la articulación. Ya hablamos de la buena respiración, ya hemos hablado del control de la salida del aire, y ahora solamente rápidamente vamos a mencionar sobre las cualidades de la articulación. Las más importantes, o las que merecen una consideración más detenida, vamos a referirnos a la claridad o a la nitidez cuando nosotros hablamos, a la intensidad, al énfasis y a la flexibilidad. Solamente voy a mencionar algunas cositas de cada una de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de claridad o nitidez, esta, hermanos, es la primera cualidad de la articulación. Estamos hablando de tener una dicción perfecta o que no esté imperfecta, vaya. Una dicción, una pronunciación correcta. Que cada sonido que sale cuando pronunciamos alguna palabra pueda ser articulado correctamente y pueda ser percibido con claridad. Escucha esto, hermanos, porque vamos a ver qué dice la pluma inspirada de todo esto que estamos mencionando. Ya dijimos que dentro de las cualidades de la articulación, una que es considerada como una de las primeras cualidades es el hecho de pronunciar con claridad o nitidez. Estamos hablando de una dicción que sea correcta y que cada sonido pueda ser articulado correctamente y pueda ser percibido con claridad. Hay palabras que a veces no pronunciamos de manera correcta o nos comemos quizás algunas letras y dice aquí, no, para que sea claro y nítido, usted tiene que pronunciar y articular la palabra o el sonido de manera correcta. También aquí en claridad o nitidez es muy importante recalcar el asunto de hablar despacio. ¿Para qué? Para poder articular con claridad, pero no solamente ir muy lento, hay que hablar despacio, pero paulatinamente hay que aumentar la velocidad, pero manteniendo la para no amontonar los sonidos de las palabras. Vamos a ir aumentando velocidad, pero no al punto de empalmar palabras y al final no se entienda lo que estamos diciendo. Vamos a ir con la otra cualidad, que es la intensidad.
La intensidad, hermanos, es el factor que en mayor grado va a afectar la claridad y es probablemente el nivel sonoro de las palabras. Estamos hablando de la intensidad con la cual nos expresamos. Ahora, aquí estamos hablando de ir graduando con diferentes matices la intensidad y volumen de la voz. Más pronunciar quizás con una entonación mayor o disminuir. Cuando uno habla en voz baja, pero muy baja, estamos dando la impresión de no estar seguro de lo que estamos diciendo o que no creemos lo que estamos afirmando. Entonces, el sonido de la voz, la intensidad con la cual pronunciamos, hermanos, tiene mucho que ver con la seguridad con la que estamos o que nos están interpretando los demás que estamos mencionando o que estamos hablando. Si lo hablo muy bajito, entonces, bueno, como que no tiene mucha seguridad. Por eso es muy importante claridad o nitidez, intensidad, y vamos a ver los dos más, que es énfasis. Se trata de darle sentido a lo que estamos diciendo, de poder acentuar lo que tiene más interés, de poner énfasis. Si estuviéramos leyendo algún libro o alguna página, usted ve que a veces le ponen en color un negro más fuerte. Precisamente estamos hablando al equivalente que se subraya o a la negrita en la escritura. Aquellas partes o palabras o frases en las que una persona quiere hacer énfasis, bueno, va a poner allí mayor sentido, ¿verdad?, en lo que está pronunciando. Bueno, vamos a pasar a la otra característica, que es la flexibilidad. Si se habla de manera monótona, sin expresar matices significativos, es decir, poner como emociones, eso va a depender, hermanos, de una pronunciación exacta y agradable. Es decir, estamos todos monótono, cansa y podemos dormir a las personas que nos están escuchando. Y déjenme decir, hermanos, que no solamente estamos enfocando aquí a hablar en público, estamos hablando de que ese don que Dios nos ha dado para poder comunicarnos y expresarnos con otras personas, lo hacemos en nuestro hogar, en el trabajo, en cualquier lugar, hermanos, usamos ese don del habla. Entonces, con cualquier persona o con cualquiera que nos relacionemos, estamos utilizando ese don del habla. Entonces, la flexibilidad también, porque vamos a ver un texto que dice que aún en la conversación tenemos que aplicar todo esto. Hablar de manera monótona, entonces, no expresando matices, emociones, esto va a cansar a la persona. Aunque lo que hablemos, hermanos, sea claro, puede ser que estemos dejando en alguna persona que está escuchando una sensación de confusión, o probablemente el mensaje que se quería transmitir no va a llegar de manera correcta a la persona que está escuchando. Eso tiene que ver con énfasis, tiene que ver con la flexibilidad, perdón. Ahora vamos al espíritu de profecía. En el libro La voz, su educación y uso correcto, en el capítulo 36, bajo el título La importancia de la salud en general. Dice el espíritu de profecía: para conseguir una formación correcta, tanto en la lectura como en la conversación, recuerda que estábamos hablando, y no solamente hablar en público, sino aun cuando yo leo, aun cuando yo converso con otra persona, dice el espíritu de profecía: por favor, cuídese que los músculos abdominales tengan libertad de movimiento al respirar y que los órganos respiratorios no estén oprimidos. Estamos hablando de la vestimenta, ¿verdad? La presión debería ejercerse sobre los músculos del abdomen, más que sobre los de la garganta. De ese modo, se evitará que ésta se fatigue y que se enferme gravemente. Ya empezamos a hablar de enfermedad. Debe procurarse con cuidado una pronunciación clara, con tonos suaves y bien modulados y con una forma de expresarse que no sea muy rápida. Esto estimulará la salud. Hermanos, ¿qué le parece este pensamiento? ¿Usted había pensado alguna vez que su salud no solamente depende
del cambio de alimentación, sino también del uso correcto que le damos a nuestra voz y la manera como nos expresamos. Bueno, la pluma inspirada por Dios dice que cuando nosotros no ejercemos la fuerza aquí en el músculo abdominal, aún para hablar, para leer, para conversar, para expresarnos, estamos sobrecargando los músculos o más bien la garganta. ¿Y qué va a suceder? Se va a fatigar y nos vamos a enfermar. Interesante. Ahora vamos a ir a otro pensamiento del espíritu de profecía. Seguimos ahora en el libro Consejos para los Maestros, en el capítulo 31, bajo el título La necesidad de hacer lo mejor posible. Y dice así: al leer o recitar, la pronunciación debe ser clara. Un tono nasal o una actitud desgarbado debe corregirse enseguida. Y como yo desconocía cuál era el significado de la palabra desgarbado, pues fuimos al diccionario y el significado es sin gracia. Ahora vamos a leer el pensamiento una vez más. Cuando nosotros leemos, dice aquí la pluma inspirada, o cuando estamos recitando, la pronunciación que tenemos que tener, dice, tiene que ser clara, porque un tono nasal, estamos hablando de la nariz, o una actitud sin gracia, hermano, estamos hablando de aquí que un tono nasal, dice aquí, o una actitud que no tiene gracia, se tiene que corregir enseguida. ¿Cómo corregimos el tono nasal? ¿Cómo atendemos a estos consejos que Dios nos está dando? Toda falta de claridad debe señalarse como deficiencia. Hermanos, estamos hablando, o está hablando aquí la pluma inspirada, cuando nosotros leemos, hablamos, conversamos, cuando utilizamos ese don del habla, si hay falta, dice, en nuestra manera de pronunciar o de hablar, dice, tiene que corregirse enseguida. ¿Hasta dónde nos da el consejo Dios? Toda falta de claridad tiene que señalarse y debe señalarse como deficiencia. Muchos se han permitido adquirir la costumbre de hablar de una manera indistinta, como que si su lengua fuera demasiado grande para su boca. ¿Qué está hablando aquí, hermanos? Que no se entiende lo que decimos. Mi lengua, dice, parece ser que es más grande, y mi boca más chica y mi lengua más grande. Entonces, cuando yo hablo no se entiende lo que estamos diciendo. Este hábito ha trabado grandemente su utilidad. Los que tienen esos defectos de pronunciación podrían vencerlos si se sometieran a las críticas y a la corrección. Está hablando de una crítica que es para bien, de una corrección que es para bien. Deben practicar con perseverancia el hablar en tono bajo y distinto, ejercitando, otra vez vuelvo a recalcar aquí, los músculos abdominales en la respiración profunda y haciendo de la garganta el conducto de comunicación. Hermanos, no hay manera de que nosotros utilicemos esos músculos abdominales para tener una respiración profunda si no estamos trabajando con la parte abdominal o si no estamos ejercitándonos para poder obtener este hábito. Todos, la gran mayoría, respiramos de manera incorrecta. Y para poder respirar correctamente, hermanos, bueno, entrarían los factores que ya hemos estudiado en el pasado. Una buena ventilación, una respiración profunda, nuestra vestimenta y nuestra posición erguida, postura corporal. Muchos, dice aquí el espíritu de profecía, hablan rápidamente y en un tono alto que no es natural. Esto va contra lo natural. No es natural y esta práctica perjudicará la garganta y perjudicará los pulmones. Como resultado del continuo maltrato, escucha aquí que dice la palabra de Dios, los órganos débiles e inflamados enfermarán y ello puede resultar en consunción. Buscamos en el diccionario para poder tener claro ese concepto que Dios nos está presentando aquí. ¿Qué es consunción? Quiere decir consumirse, desgastarse, destruirse, agotarse, extenuarse. Hermanos, ¿cómo llegamos a esa
a esa situación. Dice, porque hemos maltratado nuestros órganos débiles como la garganta y el pulmón, y entonces se enferman y llegamos a una consunción, un desgaste, un agotamiento. Estamos terminando, hermanos, y vamos a analizar solamente algunos principios que nos presenta el espíritu de profecía. Muy interesante, por cierto. La voz, su educación y uso correcto. En el capítulo 37, el uso adecuado de la voz, vamos a hablar de qué manera hay una influencia entre la voz y nuestra salud física. La voz y nuestra salud física. Escucha lo que dice la pluma inspirada. El ejercicio prolongado y violento de los órganos vocales han irritado la garganta y los pulmones del hermano D. Esta fue una carta, hermanos, escrita para un hermano, y ustedes saben que no se ponían los nombres. Era el hermano D, porque bien podemos ser alguno de nosotros. Esos testimonios, esos escritos que quedaron allí plasmados en el espíritu de profecía, puede ser para mí o puede ser para usted también. El ejercicio prolongado y violento de los órganos vocales han irritado la garganta y los pulmones del hermano D y ha perjudicado su salud en general más de lo que su serie precisa de reglas para comer y descansar lo ha beneficiado. Hermanos, con solamente ese pensamiento aquí tendríamos 1 hora más para hacer otra temática. Voy a volver a leer por si acaso esto no está claro. Este hermano, el hermano D, había prolongado, dice aquí, había hecho un uso excesivo, hermanos, de sus órganos vocales, había irritado su garganta, había irritado sus pulmones, y a consecuencia de esa irritación de garganta y pulmón, dice el espíritu de profecía, aquí hago énfasis, hermanos, porque esta es la palabra de Dios, a consecuencia de eso, perjudicó su salud en general, no solamente el sistema respiratorio, sino dañó toda su salud en general. Ahora, pero hace mención también a que este hermano D era estricto con sus reglas para comer. Era estricto con sus horas para descansar. Quiere decir, hermanos, que este hermano era muy estricto para la hora que tenía que dormir, cuántas horas tenía que descansar, cuidaba su alimentación, era estricto con su alimentación. Sin embargo, la pluma inspirada aquí está diciendo, hermanos, que esta persona dañó más toda su salud por haber dañado los órganos vocales, su garganta, los pulmones, obtuvo más cosas negativas con esto que lo que él pudo haber obtenido de positivo, teniendo reglas muy estrictas para comer y aún para descansar. Por eso cuando nosotros hablamos de reforma pro salud, hermanos, no podemos enfocarnos solamente en un principio. La alimentación y el descanso, y no estamos diciendo con eso que no es importante, son pilares importantes y fuertes dentro de la reforma pro salud. La alimentación y el descanso son pilares fuertes dentro de la reforma pro salud, pero no es lo único. Yo puedo dañar mi salud si yo no cuido mis órganos vocales, si comienzo a irritar mi garganta y si daño mis pulmones. Puede ser, continúa diciendo el espíritu de profecía, que el uso excesivo o el ejercitar al máximo los órganos vocales no permitan la rápida recuperación y pueda costarle la vida al orador. Es decir, una persona que está hablando continuamente puede llegar a perder la vida, hermanos. ¿Usted había pensado en eso? Una forma de hablar calmada, sin prisa, aunque ferviente, ejercerá una mejor influencia sobre la congregación que permitir que los sentimientos se exciten y controlen la voz y los modales. El orador debe preservar los tonos naturales de la voz tanto como pueda, sí, porque a veces uno puede salirse de ese margen, pero por favor el consejo es manténgalo en tono natural lo más que pueda. Es la verdad presentada la que va a impresionar el corazón. Si el orador hace de esas verdades una realidad,
lo que está hablando es una realidad en su vida, él podrá, con la ayuda del Espíritu de Dios, ser capaz de impresionar a los oyentes con el hecho de que hablen serio, sin forzar los excelentes órganos de la garganta o de los pulmones. No sé si vamos a llegar por el tiempo a tocar el punto del sonido o de aumentar el volumen de la voz. Pero desde aquí ya venimos dando, hermanos, algunos matices que están relacionados con la tonalidad de nuestra voz. Porque a veces levantamos la voz y porque a veces gritamos. Pero dice aquí, hermanos, no es precisamente el hecho de forzar mi órgano de la garganta o del pulmón para dar la impresión de que este mensaje es sumamente importante. No es eso. Es la verdad presentada la que va a impresionar el corazón. Es el escrito está que debería de impresionar nuestra mente y nuestro corazón. Y si a esto le agregamos la vida práctica de la persona, entonces con la ayuda del Espíritu de Dios, dice, se van a impresionar los oyentes. Hermano A, este es otro, ¿qué podemos decir? Otro testimonio. Hermano A, su amor por la lectura y su aversión por las demandas físicas, así como su manera de hablar y ejercitar su garganta, lo predisponen a la enfermedad de la garganta y de los pulmones. ¿Qué problema tenía el hermano A? Hermanos, que cuando él leía no lo hacía de manera correcta. Y dice, el consejo era, hermano A. Hermanos, a mí me impresiona tanto, hermanos, que cuando Dios nos da consejos, no solamente hay un enfoque en la parte espiritual, Él también se enfoca en esos detalles físicos que en muchas ocasiones nosotros no consideramos como importantes, pero Dios mandaba consejos aún para el uso de la voz que estaban teniendo los hermanos de aquella época, pero que indudablemente iban a repercutir hasta nuestros días. Este hermano no tenía una lectura correcta, la manera de hablar, la manera de ejercitar su garganta, y el consejo era arregle esos detalles porque esto lo va a predisponer para que usted esté enfermo de la garganta y se enferme de los pulmones. Hermanos, si enfermamos del pulmón, se afecta toda la salud de nuestro organismo. Usted, hermano A, debe estar en guardia y no hablar con apresuramiento, precipitando lo que tiene que decir, como si tuviera una lección que repetir. No debe permitir que el esfuerzo llegue a la parte superior de los órganos vocales, volvemos a la garganta, porque esto lo desgasta y los irrita constantemente. Y escuche aquí, hermano, por favor, y pone la base para la enfermedad. Pregunto una vez más, ¿usted había pensado la relación que tiene de la salud de su organismo con la manera que estamos hablando, con la manera que nos expresamos, con la manera que conversamos, con la manera que leemos? La acción debe venir de los músculos abdominales. Los pulmones y la garganta tienen que ser el canal, pero no realizar todo el trabajo. Hay hombres y mujeres de excelentes aptitudes naturales que por no dominar, estamos entrando a otra parte, déjenme que la anticipo. Hombres y mujeres de excelentes aptitudes naturales que por no dominar sus apetitos no realizan la mitad de aquello que son capaces. Pero bueno, ahora ya dimos el brinco, ¿verdad? De voz, respiración, aire. Ahora estamos hablando sobre alimentación. Bueno, vamos a ver por qué toca aquí el espíritu de profecía en ese mismo capítulo 37, por qué da el cambio y comienza a hablar de no dominar los apetitos. Ahora, dice así, en esto están pecando muchos escritores y oradores. ¿En qué? Bueno, que no se dominan los apetitos. Un escritor está sentado escribiendo y un orador está parado hablando. Después de comer mucho, se entregan estas personas que son escritores u oradores, dice, después de comer mucho, se entregan a sus ocupaciones sedentarias, se ponen a leer, se ponen a estudiar, se ponen a escribir, sin darse tiempo para hacer ejercicio físico. Bueno, aquí ya se incluyó otro principio físico, pero ¿qué es lo que quiere decir aquí? En consecuencia,
el libre flujo de los pensamientos y las palabras queda contenido. Hermanos, un hábito malo trajo al otro y al otro y al otro, y como consecuencia de eso, de no dominar el apetito, de dedicarse al sedentarismo, en consecuencia de eso, dice el espíritu de profecía, el flujo de los pensamientos, y ahora viene a recalcar aquí, y las palabras queda contenido, es decir, no hay forma de que yo me pueda expresar porque no hay flujo de pensamiento. No pueden escribir, porque hablábamos de los escritores, y ni puede hablar con la fuerza e intensidad necesarias para llegar al corazón de la gente, y sus esfuerzos se embotan y esterilizan. ¿Qué le parece? ¿Cómo queda afectada el asunto de ese don tan maravilloso que Dios nos ha dado para comunicar el mensaje a otras personas? Que vamos a enfocarnos no solamente al orador. Todos tenemos nuestra voz para poder comunicar el plan de salvación para otras personas. ¿Cómo podemos obstruir eso? ¿Cómo lo podemos obstaculizar? Bueno, empezamos con no dominar el apetito. Estamos en sedentarismo, preferimos leer, preferimos estudiar, preferimos escribir, pero no hay actividad física. Y la consecuencia, hermanos, entonces viene un embotamiento de la mente, las palabras no surgen, no salen. ¿No le ha pasado eso, hermanos, que cuando tiene que dar un consejo o está viendo una situación, las palabras no salen y no fluyen? Deberíamos analizar entonces nuestro estilo de vida, ¿verdad? Vamos a terminar con este pensamiento. Consejo para los maestros, página 283. El subtítulo, bastante impresionante. El cultivo de la voz es un asunto que tiene que ver con la salud. ¿Qué le parece, hermano? Para mí, de manera personal, es muy impresionante esto. El cultivo de mi voz es un asunto que tiene que ver con la salud. Con tal razón, dice el pensamiento, debe enseñarse a respirar debidamente y a leer de tal manera que no imponga un recargo indebido a la garganta y los pulmones, sino que el trabajo sea compartido por los músculos abdominales. Hermanos, hay un consejo muy uno tras otro y muy frecuente de que utilicemos los músculos abdominales. Hermanos, no hay manera de que lo hagamos de manera correcta a menos que pongamos en práctica ciertos ejercicios. Número uno, el ejercicio físico es muy importante. Hay mucha flacidez abdominal y eso se debe a un sedentarismo. No hacemos actividad física. Un problema dentro de nosotros como pueblo de Dios. Abdómenes muy protuberantes, flacidez de abdomen. No va a ayudarnos. Nuestra posición erguida, la vestimenta, la respiración profunda, hay que estar practicando. La ventana abierta, que haya circulación. Ahora, debemos de enseñar, dice aquí, hermanos, a respirar debidamente. Y esto tiene que hacerse por los músculos abdominales. El hablar por la garganta, dejando que el sonido provenga de la parte superior de los órganos vocales, arruina la salud de esos órganos y disminuye su eficiencia. Los músculos abdominales han de hacer la parte más pesada del trabajo usando la garganta solo como un canal. Ahora, sorprendámonos de la manera como termina este pensamiento y después de esto oramos y culminamos la participación. Consejo para los maestros, página 283, termina diciendo así: han muerto muchos que podrían haber vivido si se les hubiese enseñado a usar debidamente la voz. El uso correcto de los músculos abdominales al leer y hablar será un remedio para muchas de las dificultades de la voz y del pecho y un medio de prolongar la vida. ¿Qué le parece el pensamiento? Hermanos, en tiempos pasados estudiamos en relación al agua. Y cuando leímos sobre el agua o estudiamos sobre el agua, el espíritu de profecía alzó la voz y dijo que miles de personas han muerto porque les faltó el agua.
Cuando estudiamos sobre el asunto de la respiración, dice que muchas personas han muerto porque les faltó respirar el aire puro. No murieron asfixiados, murieron porque no tenían una buena respiración. Y ahora nos sorprendemos una vez más porque hay muchos que han muerto, hermanos. Y esto debería de preocuparnos porque nosotros tenemos este mensaje. Muchas de las personas han muerto que hoy en día pudieran estar vivos, dice el Espíritu de Profecía. ¿Pero qué les faltó? Bueno, si se les hubiese enseñado a usar debidamente la voz, hermanos, ellos no hubiesen muerto. ¿Usted pensó alguna vez en la relación de vida y muerte que hay con el uso de mi voz? Ahora, termina diciendo, hermanos, que esto es un medio para poder prolongar la vida. Así que, hermanos, meditemos en la palabra de Dios, meditemos en lo que hemos estudiado en esta hora y no olvidemos que todo el tiempo, dijo el salmista David, todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos, a cultivar este don tan maravilloso que Dios nos ha dado. Vamos a orar para poder culminar con la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, cuán agradecidos y contentos nos sentimos de tener un Padre que se preocupa en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente deseas que crezcamos espiritualmente ni mentalmente, sino también estás preocupado para que tengamos salud, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Acompáñanos, quédate con nosotros, ayúdanos a atesorar tu palabra y en el momento que más lo necesitemos, tráelo a nuestra mente una vez más. Te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Hermanita Brenda, adelante.